Hola. El día de hoy analizaremos la educación en tiempos de pandemia, y las implicaciones de los nuevos escenarios educativos. Acompáñanos. La situación problemática del entorno escolar en tiempos de pandemia ha sido una cuestión que ha tocado incluso a países desarrollados, pero cuánto más ha afectado a aquellos que están lejos de convertirse en un país del tan llamado primer mundo. Eso sin hacer énfasis en el sector público de la educación, donde desde hace mucho se resaltaban los gritos de auxilio por más inversión, por la necesidad de una mirada del gobierno por la dotación de material tecnológico a las instituciones, y por la capacitación debida a los maestros en el uso pedagógico de las TIC. Educando en tiempos de pandemia. Una historia verdadera. El día de hoy conoceremos el caso de Enrique Hernández, profesor con múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional, quien en medio de la contingencia por COVID-19 se ha visto enfrentado a una serie de situaciones dentro de su labor como profesor. Hoy conoceremos su historia. Adelante. Nadie lo habría pensado, que un día llegara un coronavirus que sin considerarlo nos cambiaría la forma de relacionarnos, estudiar, trabajar, en fin, de vivir. La instrucción fue crear estrategias para acercar el aprendizaje a los estudiantes de forma no presencial, y esperar qué pasaría con los tan crecientes contagios. Me vi ante una gran encrucijada. La gran pregunta ahora: ¿qué debo hacer? Yo estudié con libros en papel, con clases magistrales y los apuntes que pudieras tomar. Necesitamos la tecnología en cada aula, y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo, y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. David Warlick. Vemos entonces cómo la implementación de las TIC en la educación, más que una apuesta o propuesta, se ha convertido en un real reto para la docencia en la actualidad, pese a la falta de dotación tecnológica que sufren las instituciones educativas, y a cualquier tipo de renuencia por parte de maestros, y quizá de algunos estudiantes. Es responsabilidad inicialmente de las instituciones educativas capacitar a sus docentes para que hagan uso efectivo de las tecnologías en las aulas de clase. Pero a su vez, corresponde al docente desde su autonomía y vocación prepararse para asumir con entereza este reto que se impuso con mayor fuerza el año anterior con el COVID-19. Desde el 2005, Martha Stone, adelantada a las situaciones de ese momento, afirmaba que, actualmente, se les presiona, además, para que actualicen sus prácticas, y preparen a los docentes y a los alumnos para el siglo XXI, tomando en consideración el desarrollo de las nuevas tecnologías y las tendencias de las interacciones políticas, económicas y culturales globales. En esta misma línea, la UNESCO en 2005 explica: la preparación de los docentes para la enseñanza es un indicador fundamental de la calidad de la educación. Preparar al profesorado a afrontar los problemas de un mundo en mutación supone conseguir que adquieran conocimientos específicos de las materias enseñadas y prácticas pedagógicas eficaces, así como que entiendan la tecnología, y sean aptos para colaborar con los demás docentes, los miembros de la comunidad y los padres. La situación del profesor Enrique es la misma que han debido enfrentar muchos docentes en la actualidad, pues a pesar de su experticia, conocimientos y manejo de un área específica del saber, a la hora de transmitir dichos conocimientos a sus estudiantes, por fuera de los marcos de referencia habituales, como son el aula de clase y la presencialidad, en este caso específico, se sienten en una encrucijada que deben resolver. Esto ajustándose al contexto y necesidades de sus estudiantes, reconociendo la realidad que muchos viven. Sabemos que muchos podrán sentirse identificados, y es aquí donde este material cobra mayor valor. ¿Cómo resolver la encrucijada en la que se encuentran miles de docentes?
Para ello se hace preciso acudir a impulsar y desplegar una habilidad que es propia de todos los seres humanos, que corresponde al dominio de las actividades mentales que se aprenden y desarrollan para la resolución de problemas. Esto es, la creatividad. Por su parte, el gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional, ha planteado como respuesta a la situación la posibilidad de implementar una educación mixta, presencial y en línea en los colegios, a fin de evitar el colapso educativo, bajo el modelo de la alternancia. Como sistema educativo debemos adelantar todas las acciones y protocolos que permitan preparar adecuadamente a la institución educativa, para acompañar los procesos de aprendizaje en casa, y, de acuerdo con la situación de cada uno de los territorios, actuando de manera conjunta con las instancias de salud, y contando con el consentimiento de las familias y el asentimiento de los estudiantes, orientar un regreso gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia. La alternancia se entiende entonces como un modelo educativo donde hay una o más posibilidades de enseñanza que se alternan, ya que, al menos al inicio del aislamiento social por cuenta de la pandemia, los estudiantes no se encontraban trabajando bajo una modalidad a distancia o virtual, sino remota debido a que no todos tienen las mismas facilidades de acceso y herramientas tecnológicas. La forma en que se concibe la alternancia en las diferentes instituciones educativas varía. Algunos consideran que es difícil por falta de recursos básicos: agua, elementos de bioseguridad, infraestructura deficiente, transporte de los estudiantes de instituciones educativas rurales, entre otras. Sin embargo, también se ha considerado como la posibilidad de priorizar el trabajo presencial con estudiantes que lo necesitan, por su bajo desempeño académico, por su falta de conectividad, o por la imposibilidad de generar retroalimentación del trabajo realizado por guías. La docencia mediada por las tecnologías en época de pandemia presenta un referente más allá del proceso formativo, pedagógico y didáctico que rige todo sistema educativo, para trascender a la percepción de uno de los principales actores que hacen viable y son corresponsables de la calidad educativa, el docente, quien de forma interrelacionada con las TIC y con la orientación y el soporte de las políticas públicas, han contribuido a minimizar los riesgos generados por la COVID-19. El profesor debe ser consciente que, a partir de la incorporación de la tecnología a su clase, él se convertirá en un facilitador del conocimiento, es decir, que su rol como experto en la materia cambia a ser una guía que le mostrará al estudiante cómo adquirir y emplear el conocimiento por medio de las herramientas tecnológicas. Ahora bien, nuestra propuesta, una que surge a partir de encrucijadas como las que veíamos en el profesor Henrique, consiste en crear un ambiente virtual de aprendizaje, ABA, caracterizado por ser un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes. Estos fueron originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, pero últimamente vienen siendo utilizados como suplementos para cursos presenciales. Es decir, funciona como un tipo de aula extendida. Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de los estudiantes a través de Internet, mediante un encuentro comunicacional interactivo, profesores, estudiantes, compañeros, en el cual se proporcionan diferentes herramientas que facilitan una comunicación flexible y dinámica, y permiten el acceso a la información, generar nuevos espacios de debate e investigación, implementando el uso de herramientas digitales y aplicaciones informáticas tales como el foro, el chat, el correo electrónico, los blogs educativos, las páginas web y demás sistemas que cuentan con la aplicación en un servidor para gestionar la información, el aprendizaje y la evaluación académica. La propuesta cuenta también con todo un soporte teórico acerca del diseño de la estrategia pedagógica abordada, con el fin de desarrollar una unidad temática, teniendo en cuenta los niveles de complejidad del cerebro y sus funciones,
Esto, además mediante el uso de la herramienta Excel Learning, que sirve como integradora de contenidos multimedia, que permite la democratización de contenidos educativos a través de Internet, extendiendo sus bondades didácticas para la creación de contenidos, actividades de aprendizaje y de evaluación. Los contenidos obedecen a las necesidades y proyecciones que emergen del contexto, y estos deben estar completamente relacionados con las actividades propuestas, de modo que se garantice la construcción de experiencias significativas a través de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. De ahí que las actividades sean entendidas como el instrumento disponible para lograr lo anteriormente dicho. Además, toda actividad, desde cualquier estrategia pedagógica que se utilice, debería contemplar la participación de los alumnos en el desarrollo del proceso mediante la reflexión, la discusión en grupo y la tutoría. Carlos Torrego dice, el mecanismo para el desarrollo es la interacción social. Parte de la premisa de que el desarrollo humano está sujeto a procesos históricos, culturales y sociales más que a procesos naturales o biológicos. Por tanto, el desarrollo psicológico del individuo es el resultado de su interacción constante con el contexto histórico en el que vive. Del mismo modo, el abordaje interdisciplinario de los contenidos académicos se ha convertido en una necesidad. De no ser así, se estarían formando a personas poco competentes en el mercado laboral, puesto que no estarían preparados para desenvolverse en un mundo que es cada vez más complejo e interconectado. Estudiosos de la interdisciplinariedad, como propuesta dentro del ámbito educativo, se refieren al tipo de vinculación entre disciplinas, donde se le permita al educando ver lo real más integrado. No obstante, las disciplinas no son las que interactúan, son las personas las que lo logran para incrementar sus conocimientos a partir de la comunicación y la retroalimentación. Pensemos en que, si bien la enseñanza se enuncia desde un lugar y un enfoque epistemológico, también busca la formación de pensadores competentes y creativos, desde el contexto del descubrimiento de sí mismos y del mundo que les rodea. La pedagogía como signo y encarnación del nuevo paradigma cognitivo no generaliza, no regula, ni estandariza, no comprende la enseñanza con base en reglas universales y replicables, sino que reconoce que cada enseñanza es diferente, que sus actos tienen un horizonte y un mundo propio que hay que entender, respetar e indagar. Flores, 1999.